Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión estamos estudiando la lección número 8 que pertenece al cuarto trimestre del año 2022 titulada La esperanza del Nuevo Testamento. El texto de esta semana lo encontramos en el libro de Primera de San Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 donde leemos lo siguiente. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Antes de continuar en la lección tenemos tres anuncios, rapidito. El primer anuncio es pedir disculpas por la lección número 6. Después que terminé la lección 5, por cualquier razón yo comencé a estudiar la lección 7 y pasé por alto la lección 6. Llegó el momento, la grabé, la publiqué y muchos de ustedes posiblemente vieron la lección 7 allí y me di cuenta que era la lección equivocada. Su servidor no tiene la capacidad de estudiar en un par de horas y de nuevo dar una lección. No, me toma bastante tiempo en preparar una lección, así que era muy tarde. Me equivoqué. Prometo ser cuidadoso para no cometer esos errores, así que mis disculpas para ustedes. Fue sin querer. Mis disculpas de verdad. El segundo anuncio que tenemos es que nosotros tenemos escuelasabáticamaestros.com. Así como usted lo lee, escucha, Escuela Sabática Maestros, plural. Allí está la lección, allí están todos los textos ya para que usted no ande buscando en la Biblia, allí están. Y también está el espíritu de profecía. Y allí va a estar todo lo que yo estoy hablando allí. Todos los textos del espíritu de profecía extras allí van a estar después del día viernes. Así que le invitamos a que entre a Escuela Sabática Maestros y allí va a encontrar muchísima información valiosa. El tercer anuncio es que tenemos el libro Citas Selectas del Espíritu de Profecía. Así se llama este libro que está en línea. Tenemos más de 230 temas y de esos temas ya están muchas citas selectas. Si usted anda buscando un tema específico, vaya, posiblemente allí lo tenemos y va a ser muy fácil para usted estudiar esos temas específicos. Lo hemos mejorado. Ahora usted puede entrar, seleccionar el tema y en vez de andar buscando entre 230 temas, en una sola página le va a dar la información, usted escoge el tema y lo lleva directamente allí. Así que le invitamos a que se suscriba a los dos lugares. Es de mucha ayuda para usted, para todos nosotros, el trabajo que está allí. Muy bien, vamos a comenzar con el tema de esta semana muy interesante. Hace unas semanas estudiábamos la esperanza de los del Antiguo Testamento. Ellos tenían una esperanza diferente a la nuestra. La esperanza estaba en un Salvador. Si el Salvador venía, se les aseguraba la resurrección. Pero si el Salvador no venía, no se les aseguraba la resurrección. Nuestra esperanza es diferente porque ya tenemos la Biblia, conocemos la historia, el Salvador vino, triunfó, murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo y ahora es nuestro intercesor. El problema de nosotros no es la necesidad de un Salvador, sino la necesidad de la salvación. Si tenemos la salvación asegurada, automáticamente tenemos resurrección. Pero el problema es que vivimos en tiempos difíciles y en eso consiste la lección de esta semana. Así que vamos a tratar de estudiar. Para mí el centro de la lección se encuentra en el día domingo y en el día lunes. Los otros tres días son muy interesantes,
pero la esencia está en esos 2 días. Si nosotros los entendemos, se nos va a hacer muy fácil dar la lección el día sábado a nuestros alumnos. Así que comencemos con nuestra lección. Cuando usted lee la Biblia, usted no va a encontrar muchos textos que hablan de la resurrección postrera, la segunda resurrección. Yo encuentro solamente 3. Hay muchos textos que están hablando de la segunda venida de Cristo. Están hablando de la preparación que tenemos que tener. Pero en sí de la resurrección, solo encuentro 3 textos en la Biblia que hablan precisamente de la resurrección. Apocalipsis 1:7 es uno de ellos. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El segundo texto está al final de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 6. Y allí dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y el tercer texto lo encuentro en Primera Tesalonicenses 4:16. Y allí dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es nuestra esperanza para nosotros? La resurrección. Muchas veces nosotros creemos que el estado de los muertos es un estado de larga espera, pero no, es una espera de pocas horas, pudiéramos decir, de momentos. Y eso lo encontramos nosotros en el gran ejemplo de la resurrección de Moisés. Mire, Moisés, dice el espíritu de profecía, Judas 9 dice que Moisés fue resucitado. El Antiguo Testamento habla de su muerte. Y Judas 9 habla, más bien dicho, Judas 1, que es un solo capítulo, allí por el 7, 8 y 9, habla de la resurrección de Moisés. Pero el espíritu de profecía en la historia de la redención, capítulo la transfiguración, dice de la siguiente manera, y esto ya lo leímos hace unas semanas atrás, Moisés pasó por la muerte, pero Miguel descendió y le dio vida antes que su cuerpo viera corrupción. El cuerpo se descompone antes de 24 horas, mucho tiempo antes de eso. Por lo tanto, la muerte de Moisés fueron horas. Cuando Jesucristo vino y lo resucitó, le pregunto yo a usted, ¿se acordaba Moisés de todo lo que había pasado recién? Por supuesto que sí. Si fue como un sueño de horas. Él, el espíritu de profecía, dice que él sintió cansancio y sintió sueño, pero no sabía que era el sueño de la muerte. Cerró los ojos y durmió. Mire qué hermosa muerte. Cómo quisiéramos morir así. Yo vi la muerte de mi bisabuelita y estaba yo enfrente de ella y sencillamente cerró los ojos y murió. Qué hermosas muertes. Y el caso de Moisés fue así. Pasaron unas horas antes que el cuerpo comenzara a descomponerse, apareció Jesucristo y lo resucitó. ¿Tenía Moisés pleno conocimiento de todo lo que había pasado anteriormente? Por supuesto que sí. Esa muerte y esa resurrección nos queda de ejemplo a todos para comprender qué es la muerte y la resurrección. Le voy a leer una nota muy interesante que se encuentra en el libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 605.
Mire lo que dice allí. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio. Nada saben de lo que se hace bajo el sol. Descanso bendito para los exhaustos justos. Largo o corto el tiempo, no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. Lo que le pasó a Moisés, que fueron unas cuantas horas, eso es exactamente lo que le va a pasar a todo aquel que ha muerto en el Señor. El más antiguo de ellos posiblemente sea Adán. Para nosotros ya tiene 6.000 años de muerto. Pero en el caso de él, el día que sea resucitado, le va a suceder de la misma manera que le sucedió a Moisés. Moisés literalmente fueron unas horas de muerto y tenía pleno conocimiento de todo lo que había pasado. La muerte interrumpió su pensamiento y la resurrección se lo restauró de nuevo con memoria perfecta de lo que recién había acontecido. Pero es lo mismo para todos los que morimos. No importa, y por eso dice allí, largo o corto el tiempo, no les parecerá más que un momento. O sea, que cuando resucite Adán, lo que él va a decir es en un momento, ya volví a la vida tan rápido. Pero han pasado 6.000 años. Él no tiene control del tiempo y Dios va a hacer que nosotros sintamos que apenas fue un momento de muerte y ahora viene la resurrección. Hay muchos de nuestros seres amados que murieron en los 50, 60, 70, que nosotros nos acordamos y decimos cuánto tiempo tienen ya enterrados. Ya son bastantes años de muertos. No para ellos, no porque tienen conciencia del tiempo, sino que porque así lo diseñó el Señor. Largo o corto el tiempo, no les parecerá más que un momento. Pueden ser horas como las de Moisés, o pueden ser meses, o años, o siglos, o milenios. Es exactamente la misma fórmula para todo el que ha muerto en el Señor. Nosotros tenemos un Salvador y esa es la gran esperanza, que el Salvador vino y murió por nosotros. Fíjese que los del Antiguo Testamento se quedaron con la esperanza de un Salvador, pero cuando hubo una profecía que la dio Jacobo casi 1700 años antes de la venida de Jesús, y él cuando moría estaba bendiciendo a las tribus, y de allí iba a salir la persona que iba a ser el progenitor de Jesús. De allí iba a salir el primogénito de esa bendición. Y esa bendición le cayó a Judá. Y mire, cuando él moría, él dijo, esto está en la Biblia, ahí en el capítulo 50 de Génesis, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Eso es Jesucristo, y a él se congreguen los pueblos. Y hay algo interesante, que esta tribu logró sobrevivir 1700 años como un legado de la profecía de Jacob. Hubieron guerras, hubieron destierros, hubieron esclavitudes, regresaron
y la tribu de Judá siempre se mantuvo. Ese privilegio le tocaba a Rubén, pero Rubén cometió un pecado contra su padre. Tomó una de sus mujeres. Y cuando Dios lo bendice, le dice, oh Rubén, tú eres la fuerza de mi juventud. Y comienza a hablar cosas hermosas, pero dice ahí un momento, pero, no serás el primero. Cometiste un pecado. Si Rubén hubiera sido el heredero de esta promesa, el pueblo judío no se llamara judío, se llamaran los rubenitas. Pero quien fue Judá. Y a Judá se le dijo, no, siempre va a haber cetro. Nunca le va a faltar el cetro, ni un legislador a la tribu de Judá hasta que venga Silo. Y ahí llegó el tiempo. Y era Jerusalén, la capital de Judá, el mundo judío. Israel ya había desaparecido prácticamente. Era el mundo judío. Y vino en el momento correcto Jesucristo, en el momento que el cielo lo había diseñado de esa manera, nació, creció, murió y el mismo pueblo desechó la bendición, la profecía de Jacob. Porque Jacob dijo, nunca faltará cetro ni un legislador en la tribu de Judá hasta que venga Jesucristo. Vino Jesucristo y cuando Él vino los judíos no lo recibieron. ¿Se acuerda usted cuando ellos se presentaron ante Pilato y querían condenar a Jesús? Y Pilato les dijo, aquí, el rey de los judíos. Y él escribió un título en la cruz que decía, este es el rey de los judíos. ¿Y se acuerdan lo que los judíos le dijeron? Lo tiene escrito en la Biblia. Le dijeron, no tenemos más rey que César. Ellos rompieron la profecía. Descartaron a Jesús como su rey y prefirieron a un hombre, a César. Y de esta manera el cetro ya no estaba en manos de ellos. Y por eso es que el versículo de Génesis dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo y a él se congreguen los pueblos. Es por esa razón que usted y yo tenemos la bendita esperanza de la resurrección, porque a los judíos menospreciar a Jesús y rechazarlo y declarar que ellos no conocen a otro rey sino que a César, entonces se congregan todas las naciones con Jesús. Ese es usted y yo. Recibimos su muerte, recibimos su vida, recibimos su perdón y recibimos su resurrección. Muy interesante. Nuestra esperanza es la resurrección. Y por eso es que en 1 Corintios 15, que es el texto de este día, el apóstol está diciendo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es una explicación a su manera que está dando el apóstol Pablo, que está diciendo, si Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Si ustedes están predicando que no hay resurrección, es porque Cristo no resucitó. Pero ustedes fueron testigos de que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces nosotros podemos resucitar. Las profecías se han venido cumpliendo realmente en una manera precisa. Y nuestra esperanza está basada en la resurrección de Cristo. Al aceptar la resurrección de Cristo, entonces nosotros tenemos nuestra resurrección.
Con eso cubrimos, creo yo, lo del día domingo, que habla esperanza más allá de esta vida. Vamos a entrar al día lunes. Vendré otra vez. Mire, y aquí es donde está el problema de nosotros. El día lunes, vendré otra vez. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Mire, están pasando muchas cosas. Miles y miles de adventistas se van de nuestra iglesia. Se cansan de esperar. Nuestro mensaje más importante es la segunda venida de Cristo. Por eso es que nuestra iglesia se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Predicamos el advenimiento de Cristo y guardamos los mandamientos de Dios, especialmente el día sábado. Nuestro nombre como iglesia es una molestia para todo el mundo. Eso lo dice el espíritu de profecía. Porque creen en el advenimiento de Jesucristo y son los sabatistas. Eso molesta, les causa una incomodidad. La mayoría está predicando de un rapto. Eso es del día jueves. La mayoría está predicando de 1000 años de paz. Una gran oportunidad para aquellos que cuando vino el rapto secreto no pudieron salvarse. Nosotros no predicamos eso. Nosotros predicamos un tema diferente. Nosotros predicamos el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha venido. Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ha caído Babilonia. Y cualquiera que tomare la señal, mire, el mensaje de nosotros es totalmente diferente. No es un mensaje de paz, es un mensaje de advertencia. Y hay muchos que entran en nuestra iglesia y toman ese mensaje, reconocen que es la verdad, pero con el tiempo se cansan y se van. Se tardó mucho el Señor en venir. Yo me acuerdo que allá al principio de los 70, a mitad de los 70, mi padre dijo, del 80 no pasamos. Y yo estaba afligido. Yo estaba bien afligido porque escuchaba que él decía, de los 80 no pasamos, no vamos a pasar. Y yo estaba niño y mi aflicción era que no me iba a casar. Dije yo, no, tengo que casarme, tengo que saber qué es eso. Y lo creía de verdad, yo lo creía. Estamos en el 2022, 42 años más tarde. Y seguimos teniendo la misma fe y el Señor va a venir. De un momento a otro el Señor va a venir. Preparémonos que de un momento a otro va a venir. Yo no puedo poner fecha y decir del 2030, no voy a decir eso, no sé. Pero todas las señales que vemos es que Cristo está ya por venir. El problema de nuestra iglesia es que hay millones de personas fuera de la iglesia. ¿Por qué? Varias razones. Primero, nuestra iglesia los bautiza sin enseñarles. Hay una carrera de bautismo que parece comercial. Mire, si usted es una persona que da estudios bíblicos, Dios no le manda a tener blancos. Dios le manda a usted a predicar el evangelio y Él va a saber cuándo el fruto está maduro.
Nuestro deber no es convertir a nadie. No, no, no. Eso es el Espíritu Santo el que convierte. Nuestro deber es predicar y predicar bien. Tenemos que prepararnos para predicar bien. Y a veces cometemos este error de bautizar personas que no están bien preparadas. Si usted lo hace, evite eso. Después vivimos en un mundo de pecaminosidad. Fíjese que el espíritu de profecía dice que Dios le tiene una especial paciencia a los que viven en estos días, porque somos tan bombardeados por el pecado. Estamos tan bombardeados por el pecado. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a leer aquí en la Biblia porque, mire, en Judas 6 hay un versículo muy interesante. Dice, Judas tiene solo un capítulo 1, solo un capítulo. Así que usted dice Judas 6 y usted se va a dar cuenta que es el versículo 6. Dice, así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el día del juicio final. Todos los ángeles que cayeron del cielo no quedaron sueltos en la tierra, sino que el Señor los apresó. Algunos quedaron sueltos o fueron liberados por los mismos hombres a través de la hechicería y todas esas cosas. Otro texto, el mismo texto, otra versión dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los guardó en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Otra Biblia dice, los guardó en el abismo. Es lo mismo, las prisiones eternas, las prisiones oscuras, los lugares de tinieblas o el abismo es lo mismo. Fueron apresados allí. ¿Se acuerdan cuando Jesús hizo el milagro? Y los demonios le dijeron, le rogaron, por favor, no nos mandes al abismo. Ahí hemos estado encerrados tanto tiempo, no nos mandes. Déjanos irnos a ese hato de cerdos que está allí. Y el Señor Jesucristo les dijo, vayan. Y despeñaron. ¿Se acuerdan de esa historia? Estaban encerrados. Pero en Apocalipsis 8, 13 y 9 encontramos algo diferente. Apocalipsis 8:13 termina diciendo, ese es el último versículo, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 ay de los moradores de la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los otros 3 ángeles. Y es en la quinta trompeta donde estos demonios son liberados del abismo. Apocalipsis 9:1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Sabe qué es eso? Algún día vamos a tener la oportunidad, ya lo hicimos hace años atrás, de estudiar la quinta trompeta. Es la liberación del abismo de todos los demonios. Andan sueltos. Esto pasó en la iglesia de Filadelfia a finales de 1800, a principio de 1900. De esa época para acá, la maldad del mundo ha crecido. Ha crecido de una manera increíble. ¿Por qué? Porque andan sueltos, han salido doctrinas de demonios, han salido
películas, novelas, libros, ciencia ficción, guerras, pestilencia, andan sueltos. Y por eso es que el Señor nos tiene una paciencia, porque estamos luchando en los últimos días, una lucha encarnada contra el mal. Y hay muchos que en vez de aferrarse de Dios, se van de la iglesia. Vendré otra vez, dice el Señor, y nos cansamos de esperar que Él va a venir de nuevo. Nos vamos de la iglesia, nos desanimamos. En vez de estarnos preparando en verdad con todo nuestro corazón, en vez de estar estudiando el espíritu de profecía, no perder tiempo viendo otras cosas, nos desanimamos y perdemos nuestro cortito tiempo de vida y no nos preparamos para la segunda venida de Cristo, no nos preparamos para la resurrección. Ese es el problema de nosotros. En el Antiguo Testamento era la incertidumbre de un Salvador. En el Nuevo Testamento es la incertidumbre de la salvación. Vamos al espíritu de profecía. Esto va a estar en escuelasabáticamaestros.com después del día viernes. Preguntas para contestar. Allí va a estar todo lo que tengo yo, así como lo tengo en la computadora, así se lo voy a poner. Hay muchos hermanos que estudian eso, así que los vamos a complacer al pedido de ellos. Mire lo que dice. Espíritu de profecía, mensajes selectos. Tomo 3, página 93. Dice, una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Mire, hay muchos en nuestra iglesia que no aceptan el espíritu de profecía. Muchos no creen. Y si usted no acepta el espíritu de profecía, entonces no pertenece a nuestra iglesia. Porque Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos. Tiene que ser paciente. Y eso es lo que le falta a nuestra iglesia. No es paciente, se van antes de tiempo. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que la misma Biblia dice que es el espíritu de profecía. Tenemos una gran verdad, pero no la aceptamos y muchos de nosotros al no aceptarla no crecemos espiritualmente. La Biblia es corta, es escueta, a veces no tiene mucha información. Un texto, 2 textos, 3 textos, pero el espíritu de profecía tiene mucha información. Somos un pueblo bendecidos por tener el espíritu de profecía. Los que se van de la iglesia primero abandonan la fe en las advertencias y reproches del espíritu de profecía. Todo aquel que dice, no, yo no creo en el espíritu de profecía, es candidato seguro para la perdición si no se arrepiente. Segundo, mensajes selectos, tomo 1, páginas 54 y 55 dice, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios, el Espíritu de profecía. Mire lo que dice Proverbios 29:18. ¿Sabe lo que dice Proverbios 29:18? Sin profecía el pueblo será disipado. Si la iglesia que profesa esperar a Cristo no tiene profecía, va a ser disipado, va a ser diseminado. Así que todo aquel que no cree en el espíritu de profecía es candidato a ser dispersado. Toda iglesia que no tiene el espíritu de profecía va a ser dispersado. Pero nosotros, la iglesia adventista, tenemos el espíritu de profecía, miles y miles de páginas para estudiar y para crecer espiritualmente. Pero muchos en nuestra iglesia dicen, no creo en eso.
Eso es engaño del diablo, porque el espíritu de profecía amplía y explica la Biblia, cosas que nosotros no vamos a entender así nomás. Satanás trabajará, sigue diciendo el mismo texto, hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¡Qué tremendo! Ese es el problema de nosotros. Solo son 3 textos que hablan de la resurrección. Resucitar en la primera resurrección. Cuando venga Jesucristo, todo ojo le verá. Y cuando toque la argentina trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay otras resurrecciones que hablan, pero de la postrera resurrección solo eso. Y nosotros no nos preparamos. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 666, dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, nosotros, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Van a ser miles. Hay una parte del espíritu de profecía que dice que 1 en 20. 1 en 20. ¿Puede creer usted eso? Ojalá no sea así. 1 en 20 quedará. De 20 a 19 se van a ir, o sea, un 5%. Y nosotros no nos preparamos. Estamos perdiendo nuestro tiempo. No nos santificamos. Escuchamos la verdad, nos entra por aquí, se va por el otro lado. No hacemos un cambio en nuestras vidas. Vamos a perder la vida eterna y no vamos a resucitar en la primera resurrección, sino en la segunda. Otro texto, Primeros Escritos, página 271. Mire, en el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación. Mire que sí tenemos gente descuidada e indiferente en nuestra iglesia. Vamos a hacer obra misionera. No, hermano, fíjese que esta tarde tengo algo que hacer. Hay que apoyar. No, yo no puedo. Muchos. Los que no se unieron, los descuidados y los indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron. Los que no oran angustiosamente por la salvación no la van a obtener. Quedaron rezagados en las tinieblas y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Serán otros. De la iglesia adventista, pocos. Serán otros. Y ya le voy a decir quién. Carta 103. Así es nada más. Léalo allí, carta 103. Escriba carta 103 y ahí lo va a hallar. Pero si no, léalo aquí en Escuela Sabática Maestro. Dice: las filas raliadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. ¿Se acuerdan los trabajadores de la hora 11? Ya cuando el día terminaba, el Señor lo fue a buscar a la 3ª, a la 6ª, a la 9ª hora y no estaban allí. Y antes de terminar el día,
Una horita antes fue a buscar y usted le dice, ¿qué están haciendo acá? Porque están de ociosos. Dice, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vengan. Y entraron por miles. Y trabajaron una horita y se les pagó el mismo denario. Y los otros decían, pero qué injusticia. Yo he trabajado todo el día y estos que recién vienen, se les paga lo mismo. Y allí el juez justo dice, pero no les he hecho injusticia. A ustedes les prometí pagarle un denario por día y eso es lo que les estoy pagando. No les he quitado nada para darles a ellos. A ellos les voy a pagar como les prometí y les toca el denario. Dice el Espíritu de Profecía que habrá agradecimiento en esos corazones, porque a la última hora estos nunca habían escuchado el mensaje de la verdad. Lo escuchan y dicen, qué tremendo mensaje es este. Nunca lo habíamos escuchado y lo abrazan. Y esos son los líderes que van a llevar adelante. ¿Y dónde está la iglesia adventista? Fue raleada. Porque no hubo preparación, no hubo oración ferviente, no hubo santidad. ¿De qué me sirve que a usted le explique qué es la resurrección cuando dejamos lo más importante, que es la preparación para la resurrección? De nada me sirve que le demos una cátedra acerca de lo que es la resurrección. De nada sirve. Si no entendemos la preparación ahora para estar en la resurrección. Mire, por más que expliquemos la resurrección, vamos a quedar cortos porque no entendemos el tema. Y creo que en la vida nunca lo vamos a entender. Solo vamos a ver que morimos y que por la gracia de Cristo resucitamos. Y va a pasar inmediatamente. Y enfrentarnos a una vida llena de gloria. Por lo tanto, las explicaciones aquí de eso van a quedar cortas. Pero hay una explicación que no va a quedar corta. Es que no pierda el derecho a la resurrección que le entrega a Jesucristo gratis y por misericordia. Será llenado por otra gente. La fila raleada de la iglesia va a ser llenado por los de la hora undécima. Dice el mismo texto, el Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. ¡Qué cosa más fatal! A unos se les cierra la puerta porque dijeron, ya no esperamos más. Me voy de la iglesia. Allí me ven mal. Allí me tratan mal. Esos hermanos no me aman ni me quieren. Yo me voy de la iglesia, no me ayudan. ¿Y su resurrección? Usted no está en la iglesia para que lo amen. Usted está en la iglesia para amar. Usted no está en la iglesia para que lo cuiden. Usted está en la iglesia para cuidar. Usted no está en la iglesia para que trabajen con usted. Usted está en la iglesia para trabajar por otros. Usted no está en la iglesia para que lo sostengan. Usted está en la iglesia para sostener la obra de Cristo. Pero cuando estamos en la iglesia por el motivo equivocado hay resentimiento. Y nos vamos de la iglesia y perdemos el derecho a la resurrección. Y dice aquí, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Esos que nunca han escuchado van a experimentar el primer amor. Y estos son los que van a agarrar los estandartes y no los van a soltar. No importa que al final con su propia vida sellen la verdad que creyeron.
nosotros estamos en un gran problema, porque escuchamos y escuchamos y escuchamos y no cambiamos. El Señor se tarda en venir. Mi papá dijo que a los 80 venía y mira, estamos en el 2022 y no viene. Esto va para largo. En la iglesia escucho que están predicando que Cristo viene y no viene. Recuerde que tiene la muerte y la muerte es la segunda venida de Cristo para usted. No precisamente tiene que ver a Cristo venir en las nubes y pasar los últimos. Eso va a ser un grupo selecto de gente que se va a cruzar esos momentos duros como los que nunca ha habido en la historia de la tierra. El resto, la mayoría de nosotros, tiene que pasar por la muerte. Y cuando la muerte lo visite, esa es la segunda venida para usted. Para mí también. Yo no sé cuándo voy a morir. Puede ser que esta tarde, mañana, no sé. Ni el día de ahora es nuestro, es prestado por Dios. Mi gracia se termina cuando muero. Tengo que prepararme, ya sea que quede para los días finales o ya sea que tenga que morir. Tengo que prepararme, si no, otro va a tomar el lugar que yo he dejado. Y por eso es que la Biblia dice con toda claridad, no dejes que otro tome la corona que Cristo ha preparado para ti. Sigo leyendo otro texto. Joyas de los Testimonios, tomo 3, cita 224, dice: estandarte tras estandarte queda arrastrado en el polvo. Esto está hablando de la iglesia adventista. Mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Iglesias enteras uniéndose al enemigo. Estandartes enteros arrastrándose en el polvo. Y sigue diciendo: y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es la esperanza del Nuevo Testamento? La resurrección, sí. Pero para llegar allí, tenemos que prepararnos, hermanos. Sigamos con esto. El Cristo triunfante del 13 de marzo dice: oh, ¿quién podrá describirnos los lamentos que se levantarán cuando en el límite que divide el tiempo y la eternidad, el juez justo alce su voz y diga: es demasiado tarde? Largo tiempo han permanecido abiertas las amplias puertas del cielo y los mensajeros celestes han invitado y suplicado. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es la súplica de ahora. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la súplica de ahora. Pero al fin se publica el mandato: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. La puerta del cielo se cierra y cesa la invitación para la salvación. En el cielo se dice: consumado es. Ese tiempo no está lejano. Os ruego que hagáis obra segura para la eternidad, que os aferréis de la esperanza puesta ante vosotros en el Evangelio. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque si solo aspiráis a entrar, no podréis hacerlo. ¡Qué tremendo, hermanos! Van a haber muchos lamentos, pero ahora se nos llama
y no ponemos atención. Ahora se nos invita y no ponemos atención. Pero se va a publicar el mandamiento, consumado es, se terminó. El que esté limpio, sea limpio, y el que esté sucio, sea sucio. ¿Se acuerda Noé? Noé entró en el arca y se cerró la puerta, y pasaron 7 días que no pasaba nada. Y la gente de afuera se burlaba, y los de adentro estaban medio avergonzados. Pero no había punto de retorno. Esa puerta no se podía abrir ya para nadie de ellos, ni para los de adentro, ni para los de afuera. Eso es lo que viene enseguida y no estaremos listos y no habrá punto de retorno. ¿Cómo lo anunciamos? ¿Cómo lo predicamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Y cómo no lo vivimos? ¿Serán raliadas las filas de la iglesia? ¿Cuál es la esperanza de los del Nuevo Testamento? La resurrección. Pero esa esperanza requiere un trabajo. No es solamente la esperanza. No, requiere un esfuerzo de nosotros. Requiere una decisión. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Gastamos nuestro tiempo en cosas que no tenemos que haber gastado. Y no nos preparamos para ese día vital. Por lo tanto, la esperanza del Nuevo Testamento queda obsoleta si no hay preparación. Hay otra cita que yo se la voy a leer y el tiempo ya nos pasó. Y con esto vamos a ir terminando, porque este creo que es el mensaje principal de la lección. De nada nos sirve que entendamos la resurrección si somos desobedientes. De nada nos sirve. De nada nos sirve que entendamos la resurrección si quedamos fuera de ella. Aquí lo importante es que la resurrección nosotros seamos parte de ella. La revista The Review and Herald del 9 de octubre de 1894 dice: Dios no nos ha revelado el tiempo cuando este mensaje, el del tercer ángel, terminará, o cuándo llegará a su fin el tiempo de gracia. Dios no lo ha revelado. Me han llegado cartas preguntando si he recibido luz especial acerca del tiempo en que termina la gracia, y he contestado que solo tengo un mensaje, que ahora es el tiempo de trabajar mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede obrar. Nadie sabe cuándo esto va a terminar. Solo Dios. Pero sí sabemos que estamos de día y podemos trabajar. Pronto vendrá la noche en que nadie podrá hacer nada. Quedará en oscuridad. Apenas de día logramos ver. En la oscuridad ya no vamos a ver. Otro texto. Carta 12 del 23 de enero de 1897, dirigida al hermano y a la hermana Nicola. Eso lo puede encontrar en el libro Alza tus ojos del 23 de enero. Y mire lo que dice allí. Muchísimos serán terriblemente sorprendidos cuando el Señor venga súbitamente como ladrón en la noche. Esto no es la venida de Cristo, sino el momento en que Él salga del lugar santísimo y diga: se acabó. El que está limpio queda limpio, y el que está sucio queda sucio. No hay retorno. Ya no hay retorno. Dice, de eso está hablando. Muchísimos serán terriblemente sorprendidos cuando el Señor venga súbitamente como ladrón en la noche. Velemos y oremos, no sea que venga de repente y nos encuentre durmiendo. Mi alma se conmueve profundamente cuando considero
¿Cuánto tenemos que hacer por las almas que perecen? No sabemos, hermanos. Joyas de los Testimonios, tomo 1, cita 131, dice: el Dios que lee lo que hay en el corazón de cada uno sacará a luz cosas ocultas para eliminar las piedras de tropiezo que han estorbado el progreso de la verdad, a fin de que Dios tenga un pueblo limpio y santo que declare sus estatutos y su juicio. Ese es el zarandeo. Esas cosas ocultas van a salir a luz. Esos pecados secretos, Dios los va a sacar a luz. Así eso es lo que dice. Dios, que lee lo que hay en el corazón de cada uno, sacará a luz cosas ocultas para eliminar las piedras de tropiezo que han estorbado el progreso de la verdad. Y así Dios va a tener un pueblo limpio y santo que predique en verdad los 10 mandamientos, no porque los creen, sino porque los guardan. El día martes habla de yo les resucitaré. El día miércoles habla al sonido de la trompeta, basándose en los tesalonicenses y sus muertos. Y el día jueves habla del rapto secreto. Temas extensos. Aquí lo importante es lo que estamos leyendo. Viene un zarandeo que va a eliminar la escoria. Lo que no sirve va a ser sacado. La pregunta es: ¿usted está listo o no está listo? ¿Le importa o no le importa? Déjeme terminar esta lección con dos cosas. Miren, todos pasamos momentos de crisis y muchas veces las conocemos y otras veces no las conocemos, pero son las crisis de la vida que nos dejan un legado de salvación o de perdición. Y las dos son letales. Y tenemos que estar precavidos. Y le voy a poner el ejemplo. Pedro y Esaú. Pedro se creía como la iglesia de la Odisea, que no tiene necesidad de nada. El Señor le dijo: mira, Pedro, ora por favor para que no caigas en tentación, porque el diablo os ha pedido para zarandearos. Y él le dijo: no. Mira, Señor, todos estos te pueden abandonar. Estos se pueden correr. Pero yo, Pedro, no. Yo soy capaz de morir contigo. Así de machote. Soy capaz de morir contigo. Yo me siento preparado. Un laodicense. No tengo necesidad de nada. Se creía rico. Se creía que tenía todo. Autosuficiente. Y el Señor le dijo: ora, para que no caigas en tentación, Pedro. El Espíritu de Profecía dice que si hubiera orado y hubiera sido buscado, y si hubiera buscado ayuda de Jesucristo, no hubiera pasado el problema que le pasó. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y llegó el momento, la crisis. Juan lo metió en ese lugar. Juan tenía conectes con esa gente, se rozaba con la gente alta, igual a Lázaro, María y Marta, pero no Pedro. Y cuando estaba en el tribunal estaba sentadito. Y llegó la crisis. Y cuando enfrentó la muerte de verdad, la acusación se le olvidó todo. El terror, el miedo, el pánico,
tomó posesión de él y se le olvidó el pedido de Jesús, la promesa de él hecha a Jesús y la sentencia de Jesús. Se le olvidó todo. Ante la crisis cayó porque había puesto su voluntad, había puesto su confianza en él mismo y no en Dios. Y lo negó la primera vez, lo negó la segunda vez y la tercera vez usó palabras incorrectas ya para referirse a Jesucristo. Y el gallo cantó y se acordó. Y contempló a Jesucristo que lo miraba con ternura, diciendo, como quien dice, yo te dije. Había amor en Jesucristo todavía. Ese es el Jesucristo que nosotros conocemos. El pecado era parecido al de Judas. Judas fue y se ahorcó. Pedro sintió remordimiento y lloró toda su vida, pero había fracasado grandemente ante la crisis. Esa es una crisis que se ve, una crisis grande, una crisis que cualquiera puede saberlo. Muchos de nosotros pasamos esas crisis de esa manera. Unas crisis que todo el mundo puede contemplar que estamos en crisis. La única manera de pasar esa crisis es con Dios, no con la confianza en mí mismo. Yo me tengo miedo a mí mismo. Yo le digo al Señor, Señor, por favor, sé conmigo porque yo soy capaz de hacer cualquier cosa en un momento de terror. No me abandones, yo no me confío a mí mismo, me tengo terror. Pedro no, se confiaba. Hay crisis que nos van a venir, que nosotros las vamos a ver, pero hay crisis que no se ven y son las mismas crisis y tan fatales. Y ese es Esaú. Le llegó la crisis bien suavecita. No la pudo descubrir, no la pudo visualizar, no pudo comprender el gran error que estaba cometiendo. Cuando vendió la primogenitura, la primogenitura abarcaba muchas cosas. No solo era la propiedad terrenal, no, eso era una parte. Lo que Jacob quería y soñaba era ser el ministro de Dios, invocar su nombre, ser el padre de la nación de Dios. Y lo más importante era ser el padre de el linaje donde nacería el Mesías. Él había escuchado todas las bendiciones divinas que acompañaban a la primogenitura y soñaba con tener esa primogenitura, no por lo terrenal, no por el dinero, no por las propiedades, sino de que él saliera el Mesías. Y llegó a la conclusión que mientras Esaú, su hermano, tuviera la primogenitura, él no la podía tener. Y aprovechó la oportunidad. Venía con hambre. No era un hambre como el hambre de Jesucristo de 40 días en el desierto. No, era un hambre del día, como un ayuno normal. El hombre había ido a cazar y no cazó nada y traía un hambre normal, un hambre que podía esperar. Y ahí aparece la crisis tan oculta. Te doy un plato de lentejas a cambio de la primogenitura. Y él dijo, ¿qué importa? Dame la lenteja que me muero de hambre. Y vendió la primogenitura. Y después, por más que la lloró y la lloró, falló a la crisis. Pedro tuvo una crisis visible. Esaú tuvo una crisis invisible. Las dos fueron crisis. Las dos fueron funestas. Uno se arrepintió y fue perdonado.
el otro no. Y el pueblo que salió de él, Amón, al final fue destruido y su nombre fue borrado de la historia de este mundo. Solo queda un monumento y es esa famosa ciudad de Petra, construida por los amonitas. Viene el día de crisis para usted y para mí. Posiblemente sea visible, posiblemente sea invisible. Aquí no es tanto el problema si es visible o es invisible. El problema es que usted esté preparado para pasar la crisis y salir victorioso. La única manera que puede salir victorioso es por medio de la santificación en Cristo. ¿Cómo se consigue la santificación? Estudiando la palabra de Dios y obedeciendo su palabra, orando con lágrimas para conseguir la salvación, no perdiendo tiempo en cosas que no tiene que perder, invirtiendo su tiempo en buscar y en nutrirse de la palabra de Dios. Parece uno hasta fanático que solo es la Biblia y solo es Dios, pero es que no tenemos tiempo. Están contados nuestros días y son cortitos. Tenemos que usar todo minuto y segundo para empaparnos de la palabra de Dios. Mi estimado hermano, yo termino con esto. De nada nos sirve entender la segunda resurrección, la primera resurrección en este caso. De nada nos sirve entender esa resurrección donde los santos saldrán a la vida si no estamos listos para ella. De nada nos sirve. La promesa de los del Nuevo Testamento es la resurrección. Pero tenemos que prepararnos. Que Dios le bendiga. Hagamos lo mejor. Mire, ni usted ni yo somos buenos. Aquí les habla un pecador peor que usted. Pero sueño con la salvación. Sueño con entrar un día en la patria celestial. Sueño con ese primer día en el cielo. Qué expectación la que tengo. Y cuando me veo lo miserable que soy, cuando veo todos mis pecados y mi vida de desgracia, yo voy donde el Señor y le digo: Señor, no es nada en mí, no hay nada. Es por la sangre de Jesucristo. Esa preciosa sangre que me limpia. Y por tu gran misericordia que nos entregaste a tu Hijo, allí vengo y me escudo en eso. Esa es la única manera. Pero tengo que apartarme de la iniquidad. Tengo que buscar la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, la resurrección sí será una esperanza con santidad. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le cuide en esta semana. Mi mayor deseo es que el día de la resurrección, la primera resurrección, usted abra los ojos y diga: perdió su victoria la tumba y la muerte ya no tiene aguijón. ¿Qué te pasó? Salvos en Cristo. Que Dios le bendiga.